Tal vez haya oído hablar sobre el Libro de Mormón, pero quizás le sorprenda saber de qué se trata. A simple vista, es un relato de 1000 años de una gran civilización, pero en esencia, se trata de personas que se esfuerzan por aprender de Jesucristo y seguirlo. Comienza en Jerusalén alrededor del año 600 a.C., cuando Dios advirtió a un profeta que huyera de la inminente destrucción de la ciudad. Él y su familia son guiados a través del océano hasta lo que hoy en día son las Américas. El pueblo crece y con el tiempo se divide en dos grandes naciones que tienen momentos de guerra y paz. Su vida puede inspirarle a tener fe en Jesucristo, a guardar sus mandamientos y a servir a los demás. El Libro de Mormón contiene palabras sagradas de profetas que testificaron de la venida del Salvador, confirma las verdades de la Biblia y testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vivió, murió y venció la muerte y el pecado por cada uno de nosotros. Por eso se le llama Otro Testamento de Jesucristo. De hecho, el momento culminante del libro es la visita de Jesucristo al pueblo de las Américas después de su resurrección en Jerusalén. Él enseña su evangelio, sana a los enfermos y bendice a los niños. Pero ese es solo el comienzo. El impacto real del Libro de Mormón es cómo puede ayudarle con los desafíos que afronta hoy en día. Puede hallar consuelo, guía y aprender a ser una persona mejor y más feliz. Sobre todo, puede acercarse más a su Salvador Jesucristo. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Quiero recordarles que esta clase es tomada de las Escrituras y del manual de Ven, Sígueme. Así que ustedes pueden estar tranquilos con la doctrina y lo que compartimos aquí. Hoy veremos unos capítulos fabulosos. Esos capítulos son de Segundo Nefi, del capítulo 26 al capítulo 30. La clase en el manual de Ven, Sígueme se titula Una obra maravillosa y un prodigio, y veremos esta clase de los días 10, desde mañana 10 de marzo hasta el próximo domingo 17 de marzo. Así que espero que esta clase sea de todo el agrado para ustedes. Y podríamos empezar esta clase con las mismas palabras que el Señor habló a su pueblo. Y bueno, nosotros somos su pueblo, así que utilicemos esas palabras. Se encuentran en el Libro de Mormón. En Segundo Nefi, en el capítulo 27, en el versículo 26, nos dice lo siguiente: procederé yo, por tanto, a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Su pueblo. En cualquiera de los tiempos, mis amados hermanos, en el tiempo antiguo, en el meridiano de los tiempos, cuando Él estuvo con su pueblo en el antiguo Israel y también aquí en las Américas, pero ahora a nosotros. Él procederá a hacer una obra maravillosa y un prodigio entre su pueblo, porque la sabiduría de sus sabios e instruidos perecerá y el entendimiento de sus prudentes será escondido. Y bien, mis amados hermanos, para esta obra es crucial el Libro de Mormón, porque es un libro que deja al descubierto las mentiras de Satanás y recoge todo lo que tiene que ver con el corazón recto. El Libro de Mormón, es la obra maravillosa de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia del Señor en los últimos días. Y el prodigio es, al menos en parte, que nuestro Padre Celestial nos invita a todos a participar en el recogimiento a pesar de nuestras debilidades. Ahora hagamos un paralelo aquí entre dos grandes profetas, Nefi por un lado e Isaías por el otro. Tanto Nefi como Isaías, grandes videntes y grandes profetas del Señor. En los capítulos 26 y 27 de Segundo Nefi, estos dos videntes revelan, mis amados hermanos, muchas cosas relativas a lo que tiene que ver con el futuro, eso que tanto nos preocupa. Nefi, por ejemplo, ve la destrucción de su pueblo después de que cae en la incredulidad. También ve a los gentiles que aumentan en orgullo y establecen muchas iglesias que terminan en envidias, digámoslo así, contiendas y malicia. Luego, él nos habla de los días en que el Libro de Mormón saldría a la luz y utiliza las palabras de Isaías, que están en el capítulo 29 de Isaías, para revelar muchas verdades en relación a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tal como Amón le dijo al rey Limi en el Libro de Mormón, y eso lo encontramos en Mosía 18, en el versículo 17.
mas un vidente puede saber las cosas que han pasado y también de cosas futuras. Y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a la luz. Y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Ese es el poder, mis amados hermanos y hermanas, de un profeta, de un vidente, de un revelador, dar a conocer cosas. Y eso era lo que hacía Nefi, y eso era lo que hacía Isaías con su lenguaje mesiánico. Nos traía a cosas que eran importantes para que nosotros pudiéramos conocerlas. Con particular atención en estos dos profetas, cómo el uno influyó en el otro, cómo Isaías influyó tanto en Nefi con todo su mensaje sobre el Salvador. Aprendamos los principios que nos trae el manual de Ven, Sígueme para esta semana, mis amados hermanos y hermanas. Entonces vamos al capítulo de Segundo Nefi 26:30. Una obra maravillosa y un prodigio. Eso es lo que nos trae el manual. Entonces, el primer tema que vamos a tratar hoy en esta clase de escuela dominical es cómo Dios preparó el libro de Mormón para nuestros días. Vamos a aprender acerca de eso y vamos a agradecer. De hecho, les quiero invitar, mis hermanos, a que si les es posible, dejen desde ya sus sentimientos sobre el libro de Mormón. Aquí abajo pueden dejar sus comentarios. Y de hecho les invito a que compartan esta clase con sus amigos y sus familiares en las redes sociales. Y es que para el Señor, sus palabras que han sido escritas por sus profetas son de un valor inmenso para Él y para nosotros. En segundo Nefi 28, en el versículo 2, nos habla algo interesante sobre todo esto. Vamos a ir al segundo Nefi, el capítulo 28, y vamos a leer ese versículo 2. Ya lo encontramos por aquí, que es un versículo hermoso que nos habla acerca del poder de las Escrituras. Dice lo siguiente: y las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿serán de particular valor las Escrituras para nosotros? ¿Son de particular valor para nosotros? ¿Están archivadas en una biblioteca o dejadas en nuestras mesas de noche? Esas palabras tan hermosas, yo diría como pensando en voz alta, qué gran legado tenemos en las Escrituras y qué gran responsabilidad también tenemos nosotros. Según dice Nefi, un relato de todas estas cosas que él vio en la visión se escribirán y serán selladas en un libro, según el versículo 17. Y luego habla de la forma en que los gentiles van a trastabillar, digámoslo así, como a caer en los posteriores días a causa de lo grande de su tropezadero. Y dice, establecerán iglesias falsas y menospreciarán el poder y los milagros de Dios. Entonces la codicia, la malicia y las combinaciones secretas aumentarán como consecuencia, mis amados hermanos, de todo ello. ¿Describen adecuadamente las palabras de Nefi al mundo cristiano en nuestro tiempo? Y según Nefi, mis amados hermanos, ¿cuál es la verdadera causa de la apostasía, de los tropiezos y de las tinieblas? ¿Cómo se proponía el Señor quitar ese tropiezo en los últimos días, en estos días, en nuestros días? Comencemos cada uno de nosotros a entrever el significado del libro de Mormón, mis amados hermanos. En el versículo 12 del capítulo 26 de segundo Nefi, el profeta Nefi, promete que tanto los judíos como los gentiles se convencerán de que Jesús es el Cristo y describe el factor más importante para llevar a cabo esa gran conversión, esa gran obra. ¿Cuál es esa obra? La que estamos estudiando y se encuentra aquí en el libro de Mormón. Miren el versículo tan interesante, lo que dice el versículo 12 del capítulo 26. Así como hablé acerca de convencer a los judíos de que Jesús es el verdadero Cristo, es menester que los gentiles también sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno. Qué hermoso mensaje que nos trae el libro de Mormón, qué hermoso mensaje que nos traen las Escrituras. El libro mencionado, esta obra que estamos estudiando, es efectivamente el libro de Mormón. Y eso, naturalmente, permite
que todos nosotros podamos tener esa herramienta para atraer a otros a que sean convencidos de que Jesús es el Cristo. En los capítulos 26 y 27, Nefi nos dice que el libro sería de gran valor también para nosotros, porque mediante él podríamos reconocer las condiciones existentes en el mundo durante los últimos días. Podemos verlas, hermanos. Algunas de ellas, de esas condiciones, son las siguientes. Se establecerán iglesias. Esas iglesias, ¿qué harán? Reclamarán ser del Señor, pero en realidad se encontrarán llenas de contención y peleas entre ellas. Eso lo encontramos en el versículo 3 y 4. Segundo, enseñarán por su conocimiento y negarán al Espíritu Santo. Eso lo dice el versículo 4. 3, negarán el poder de Dios. 4, enseñarán que el pecado y la iniquidad no son tan malos, que son pasables, que todo es permisible. También habrá muchos que enseñarán doctrina falsa, se engreirán, obrarán en tinieblas y se apartarán pues de la senda de la verdad y se corromperán. Otros asuntos que revela el libro de Mormón, mis amados hermanos, son el orgullo, los falsos maestros, la falsa doctrina y las iglesias falsas, que serán motivo de muchos males. Entre ellos podríamos mencionar algunos, hermanos. La explotación de las personas pobres, porque cuando se establecen iglesias solo para predicar el evangelio, pero para traer dinero hacia ellas, pues se toma los pocos recursos que tienen las personas pobres y se les quitan, como vendiéndoles la fe. Eso no está bien. Y esas iglesias serán construidas e instituidas en los últimos tiempos. También esas iglesias lo que harán es que perseguirán a los mansos. Y bueno, la apostasía se generalizará. Los humildes seguidores de Cristo serán engañados. Ahora, podríamos hacernos esta pregunta al leer las Escrituras. Entonces, ¿qué contiene el libro de Mormón que me ayudará a contrarrestar esas condiciones en estos días? La respuesta, mi amado hermano, mi amada hermana, a tu pregunta, te ayudará a ampliar tu perspectiva en cuanto al impacto de este libro y en cuanto a la razón por la cual desempeña un papel tan importante en la restauración. Y esa respuesta es sencilla. Es que el libro contiene la plenitud del Evangelio, las cosas que se necesitan para volver a la presencia de Dios. Así que cuando leemos el libro de Mormón, podemos estar tranquilos porque 1, conocemos del Salvador. 2, conocemos su doctrina y su plan de salvación, lo que nos llevará de regreso a Dios. Y 3, conocemos las estrategias que el adversario va a usar para detenernos, para impedirnos llegar a la presencia de Dios. Qué interesante es todo esto. Pero el libro de Mormón tiene más instrucción y una de ellas es que nos invita a todos a venir a Cristo. De hecho, el libro de Mormón como tal nos enseña el manual de Ven, Sígueme en este segundo principio. Jesucristo invita a todos a venir a Él. Mis amados hermanos, no hay una sola persona a quien Jesucristo deseche. Él quiere que todos lleguemos a Él. Y en segundo Nefi, en el capítulo 26, los versículos 23 al 33, uno puede ver el amor del Salvador por nosotros y su solemnidad para con los convenios que ha hecho con cada uno de nosotros. Él es fiel, hermanos. Él nos mantiene muy presentes a nosotros en sus manos por medio de su sacrificio. Estos versículos nos dicen, porque aquí, amados hermanos míos, os digo que el Señor no obra en la oscuridad. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer, oigan esto, a todos los hombres a Él, a todos nosotros, hermanos. Él nos ama tanto que ha dado su propia vida para eso. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. O sea, a todos nos invita, acérquense, vengan a mí. Ese es un gran mensaje que tiene el libro de Mormón, que todos podemos venir a Cristo, que ninguno de nosotros está desechado por ninguna causa. Todos podemos, sin importar el punto donde estemos, retornar a nuestro Salvador. Ahora, aquí podemos aprender un principio muy importante, y es que Dios, todo lo que hace, nuestro Salvador Jesucristo, todo lo que hacen, lo hacen para el beneficio del mundo, para el beneficio nuestro, para la salvación de sus hijos. Y mis amados hermanos, aquí podríamos preguntarnos entonces, ¿a quiénes ofrece la salvación Cristo? ¿Hay alguien a quien se excluya? Leamos el versículo 33, que me encanta,
para mostrar cómo el ofrecer la salvación a todos los hijos de los hombres no significa que no se requiera un esfuerzo de parte de ninguno de nosotros. Lo que implica es que la salvación es el mayor de todos los dones de Dios. Leamos ese versículo 33 de 2 Nefi 26, que dice lo siguiente: porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, hablando de lo malo, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desechan, sean negros, blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Qué hermoso versículo. Ahora, vuelvo a repetir, esto no significa que nosotros no tengamos que hacer un esfuerzo. Y bueno, considerando todo esto del valor que cada uno de nosotros tiene, del valor presente que tenemos cada uno de nosotros delante del Señor, por derecho el Señor podría pedir cualquier precio y lo valdría. Podría pedirnos que pagáramos un salario de toda una vida por el don de la salvación. Y mis amados hermanos, ¿no lo valdría? Dados los beneficios que se obtienen, ¿cuál sería el valor pequeño a pagar? Pero ¿saben? No se nos requiere pagar un precio por esa salvación. Se ofrece gratuitamente a todos. El único requisito es que toda persona pueda satisfacer lo que Él declaró cuando dijo: y después de ese día, yo el Señor no tendré por culpable a nadie. Miren esto: que suba con un corazón sincero a la tierra de Sión, porque yo el Señor requiero el corazón de los hijos de los hombres. Qué hermosas cosas estas que el Señor nos trae. Requiero el corazón de los hijos de los hombres, el nuestro. ¿Qué más podríamos darle? Yo ya esto lo he enseñado, mis amados hermanos, muchas veces. Lo he compartido con ustedes. ¿Qué más podríamos nosotros darle al Señor que no fuera nuestro corazón? Es lo único que tenemos para darle. ¿Requiere Él acaso nuestra ropa? ¿Requiere nuestras posesiones? Tal vez para el establecimiento de Sión sean necesarias, pero el Señor las podría obtener como quisiera. Lo único que realmente nosotros tenemos para darle es nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro corazón. Ahora, contrarrestando todo lo de beneficio que Dios hace por nosotros, toda la salvación que nos da a través de Jesucristo y que lo único que nos pide es nuestro corazón, por otro lado, el capítulo 28 del libro de Mormón nos enseña este principio nuevo que viene aquí en el Ven Sígueme, en el manual, y es que Satanás busca engañar. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, pues aquí hay un contraste, ¿no?, entre lo bueno y lo malo. Por otro lado está el propósito del adversario de los hombres con respecto a nuestra época y a los engaños que nos acechan. El presidente Spencer W. Kimball, un profeta de nuestra dispensación, dándonos un antídoto poderoso para evitar ese engaño en el que Satanás quiere que nosotros caigamos. Él dijo lo siguiente: estos, los últimos días, son días excepcionales en los que habrá muchos engaños. Vivimos en esos días. Lucifer, el engañador más experto, hace todo esfuerzo posible. Los engaños aumentarán, las sectas se tornarán más numerosas, cada vez más y más los débiles y faltos de fe caerán a lo largo del camino. Nos sentiremos protegidos si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Si vivimos en completa armonía y fe, apoyando a las autoridades de la iglesia y viviendo todos los principios, el Espíritu nos guiará. Pero si nos volvemos arrogantes y nos constituimos en jueces finales, podremos ser engañados. Otro profeta que también habló de este antídoto y de estas situaciones fue el presidente Joseph Smith. Él previó 3 peligros que la iglesia enfrentaría en el siglo XX, o sea, en nuestro siglo, ya estamos en siglo XXI. Él dijo algo poderoso, mis amados hermanos, porque a veces pensamos que estas cosas se aplican a otros, pero realmente se aplican es a nosotros. Él dijo: hay por lo menos 3 peligros que amenazan a la iglesia por dentro. Miren esto, por dentro, no de afuera. Y es menester que las autoridades se den cuenta del hecho de que se debe amonestar incesantemente al pueblo en cuanto a estas cosas. Como yo lo veo, son la adulación de los hombres prominentes del mundo, los falsos conceptos educativos y la impureza sexual.
Increíble, hermanos. Yo quiero detenerme aquí un poquitico en estos tres conceptos para que no los pasemos tan en alto. La adulación de los hombres prominentes del mundo. La adulación viene de afuera, diciendo a los líderes de la iglesia que son maravillosos, hay que cuidarse de eso. Pero también la adulación que nosotros mismos hacemos a nuestros líderes en la iglesia. Y me preocupa mucho la adulación local, porque creo que la adulación que se da a un profeta, a un apóstol del Señor, puede rebotar, digámoslo así, en la humildad de hombres tan buenos. Pero hacia abajo, incluso autoridades generales, tal vez setentas de área, presidentes de estaca y obispos, pueden caer muy fácilmente en esta adulación de los hombres. Debemos tener cuidado. Hay que amar a nuestros líderes, hay que honrarlos, hay que sostenerlos con nuestros actos, con nuestros mandamientos. Pero creo, hermanos, que hay que tomar una actitud sincera de amor y de apoyo a los líderes. Eso no tiene que ver nada con la adulación, ni sobarles el hombro, ni decirles qué hermosos son o que todo lo que hacen está bien. También todos somos susceptibles a corrección, aún los que desempeñamos liderazgo en la iglesia. Así que cuidémonos de la adulación excesiva. No es buena, no es espiritual. ¿Y saben? Algo que tiene la adulación es que también trae manipulación. Cuando adulamos queremos manipular el favor de alguien. Cuidémonos de eso. Esas no son las maneras del Señor. La persona que hace eso incurre en prácticas que me atrevería a decir son hasta satánicas, porque pueden desviar a una persona de su objetivo verdadero. La otra son los falsos conceptos educativos y doctrinales. Al Señor no le importa que se enseñe doctrina falsa en el mundo, porque Él sabe que eso sucederá. Pero ¿saben? El Señor es como un padre que le preocupa lo que se dice en su casa. ¿Qué cosas se enseñan en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? La doctrina de Cristo. Cuando alguien no enseña eso adecuadamente, puede desviar a muchas personas. Y la otra es la impureza sexual. Hay que cuidarnos. Pornografía y cosas que sean malsanas, ¿sí? Que sean sucias, que contaminen nuestro corazón, nuestro espíritu. Alejémonos de todas ellas. Muy bien, volvamos aquí al manual y entonces vamos al último principio de esta semana, que es Dios continúa dando revelación para guiar a sus hijos. Dios continúa dando revelación para dar a sus hijos. Como santos de los últimos días, nosotros somos bendecidos con una abundancia de la palabra de Dios. De hecho, los profetas han dicho que en ningún otro tiempo ha habido tanta revelación de los cielos como ahora. Pues hay muchos miembros de la iglesia que tienen el poder del Espíritu Santo con ellos. Todos nosotros podríamos de rodillas orar y recibir revelación aún en este mismo momento. Pero aún así, Nefi advirtió, nunca debemos sentir que ya tenemos suficiente. Qué hermosos versículos estos que se encuentran en 2 Nefi 28, por allá desde el 27 hasta el 31, que nos hablan de esas personas que creen que ya han recibido mucho o que son pues muy eruditas o que ya saben muchas cosas, que no les bastan los libros, sino que quieren seguir y seguir y seguir estudiando y tal vez ya desprecien las cosas de Dios. Versículo 27 dice, los tengo muy subrayados, hermanos, estos versículos, porque me los aplico muy permanentemente a mí. Sí, hay de aquel que dice, hemos recibido y no necesitamos más. Y por fin, hay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Pues he aquí, aquel que está edificado sobre la roca la recibe con gozo, y el que está fundado sobre un cimiento arenoso tiembla por miedo de caer. Hay del que diga, hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Imagínense esto, hermanos. Todavía lo que hay por revelar, las partes selladas que se encuentran que todavía están en las planchas que están selladas, que todavía no las tenemos. Bueno, versículo 30 dice, pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Pues a quien recibirá, pues a quien reciba le daré más. Y a los que digan tenemos bastante,
les será quitado aún lo que tuvieren. Maldito es el que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Creo que esta es una advertencia, hermanos, que sin lugar a dudas nos pone en una condición bien clara. Queremos saber más, queremos aprender más. ¿Quién podría decir de nosotros que ha estudiado mucho? ¿O quién podría decir entre nosotros que ha servido mucho en la iglesia o que sabe mucho? Me causa cierta gracia que conozco unas personas, miembros de la iglesia, que generalmente cuando se les invita a hacer orientación, a hacer ministración o a leer las escrituras o a participar o a hacer un servicio, siempre dicen, ya nosotros hemos servido mucho en la iglesia. ¿Podrá alguno de nosotros decir eso? ¿Podrá alguno de nosotros decir que ha servido mucho o que ha leído mucho? ¿O que ya sabe mucho? Tanto que sabe cosas que otros no saben. Yo creo, hermanos, que ahí podríamos estar nosotros rayando en la línea del orgullo. Y el orgullo siempre lleva a la perdición. Recuerden lo que han dicho los profetas. El orgullo llevó a la perdición a la nación nefita y también a Sodoma y a Gomorra. Es ese mismo orgullo el que nos puede alejar a nosotros. Y sobre este tema en particular, el manual de Ven, Sígueme nos trae dos preguntas excelentes que podemos hacernos en casa. De hecho, los invito a que se la hagan en su noche de hogar. ¿Qué significa, dice el manual, qué significa recibir la palabra de Dios? ¿Qué significa recibir la palabra de Dios? ¿Y cómo puedo aprender, o más bien, cómo puedo mostrar a Dios que deseo recibir más de su palabra? Hablen de esto, mis amados hermanos y hermanas, en su noche de hogar. Tal vez junto a sus hijos, esposo y esposa, o mamá y tíos, bueno, los que integren el hogar, van a encontrar muchas respuestas y tal vez van a recibir esta invitación de leer más las escrituras, de conocer más de Dios, de traer más el poder del Espíritu a sus hogares. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Entonces aprendimos que Dios preparó el libro de Mormón para nuestros días. También aprendimos que Jesucristo nos invita a todos a venir a Él. También aprendemos algo que está en el libro de Mormón, como ya lo vimos, y es que Satanás busca engañar, busca con sus mentiras engañarnos. Y cuarto, aprendimos que Dios continúa dando revelación a todos sus hijos. Este último concepto me hace recordar o reforzar algo. ¿Se podrá vivir en estos tiempos sin la revelación, sin la inspiración del Espíritu Santo? ¿Recuerdan quién dijo eso? ¿Quién dio ese concepto, ese título tan impactante? Presidente Nelson. En este tiempo será imposible vivir sin la revelación y la inspiración del Espíritu Santo. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, yo quiero de mi parte testificarles a ustedes que nuestro Salvador vive, que realmente Él nos invita a todos a venir a Él. Y lo hace a través de la revelación. Y esa revelación viene a través del libro de Mormón, de las Escrituras y de los profetas del Señor. No permitan nunca que separarse de estas Escrituras y de los profetas del Señor corte su cordón umbilical de alimento permanente con los siervos del Señor y corte esa relación hermosa que debe existir entre nosotros y nuestro Padre Celestial y que solo necesita un intermediario, nuestro Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, les agradezco su compañía. Recuerden que aquí abajo en la descripción de esta clase ustedes pueden dejar todos sus comentarios. También pueden dejar su like para que otras personas vean esta clase y sepan que aquí estamos hablando de Jesucristo. Y también pueden descargar la liaona del estudio, que se la recomiendo a todos los maestros, maestras de la escuela dominical, de la primaria, de mujeres jóvenes, los maestros del sacerdocio. Bueno, para todos les recomiendo esa liaona de estudio. También se pueden suscribir dando ahí un clic en el enlace que aparece a nuestros grupos de WhatsApp de enseñanzas del Evangelio con Liz y Walter Posada. Los espero esta noche en la charla dominical. Espero que esta clase les haya a ustedes y a mí, les haya ayudado a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Feliz semana, feliz día de reposo. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao. Tenemos más contenidos para ti. Mira la clase de escuela dominical anterior
Estudia la clase del Libro de Mormón, escucha los audios de análisis y acompáñanos en la charla dominical.